Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí en una transmisión del Honorable Congreso del Estado de Puebla, en un conversatorio que impulsa el Instituto de Investigaciones Legislativas del mismo Congreso. En esa ocasión, queriendo contribuir al estudio, al análisis de la problemática legislativa que el Congreso enfrenta día con día, nos hemos dado a la tarea de preparar este ciclo de conferencias que esperamos sean de un gran interés y despierten la reflexión en torno a las temáticas que estamos planteando. En esta ocasión, la mesa tocará el tema de la educación como derecho social fundamental. El derecho a la educación, un derecho humano, así se ha considerado en los últimos tiempos, que por lo mismo ha dado pie a un sinfín de cuestionamientos que ya de por sí siempre ha tenido la educación, no de ahora, sino de todos los tiempos. La educación, quizá el primer cuestionamiento deviene en pensar si estamos todos aptos para la enseñanza. Y en todo caso, si es así, ¿qué tipos de enseñanza debe haber para cada grupo humano, para cada sector humano? Muchos temas se derivan de ahí. La educación a cargo de los sectores privados, la educación a cargo del Estado, el Estado que brinda una educación que tiene la responsabilidad y la obligación fundamental de este derecho, incidirá de una manera, de una educación restrictiva hacia un orden social, o si permitirá que en todo caso el ser humano pueda tener esa posibilidad de criterio que le permita una libertad, una educación con mayor libertad. En fin, son muchos los cuestionamientos. Para ello nos hemos apoyado y hemos acudido a especialistas destacados en la materia que con sus reflexiones esperamos puedan contribuir a ayudarnos a resolver algunas de estas grandes enigmáticas que se plantean hoy en día. Tenemos a nuestros invitados el día de hoy. Haré una presentación muy breve para después, ya en su turno, presentarlos adecuadamente. Nos acompaña el doctor Juan Martín López Calva, de la Universidad Iberoamérica Puebla. Él es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bienvenido, Martín López. Muchísimas gracias por la invitación. Nada más aclarar que estoy actualmente en UPAEP. Ah, perdón. Bueno, claro. Así me dieron el dato. Claro. Está con nosotros también, nos acompaña el maestro Bernard Muñoz Villalobos. Él es originario de Costa Rica, fue nombrado relator especial en agosto del 2004, relator para las Naciones Unidas, completó sus estudios superiores en filología, derecho, filosofía y educación. Bienvenido, maestro Bernard, qué bueno que estás con nosotros. Hola, buenas tardes, un saludo afectuoso para todos y todas. Gracias, Bernard. Y por supuesto no podía faltar un analista amigo de todos los tiempos, aunque algunos digan lo contrario, el doctor Miguel Ángel Rodríguez. Él es maestro y doctor en ciencia política. Miguel Ángel, qué bueno que estás con nosotros. Claro, gracias por la invitación, gracias por aceptar, Bernard y Martín. Buenas tardes, diputada. Sí, y bueno, agradecemos el interés, por supuesto, de la diputada Estefanía Rodríguez, que nos acompaña también. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de esta 60ª legislatura. Iniciamos entonces nuestro conversatorio el día de hoy con la exposición del maestro doctor Juan Martín López Calva, quien decía es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ha hecho 2 estancias postdoctorales como en el Instituto de Boston College, y publicado 26 libros,
45 artículos, 24 capítulos del libro. Actualmente es decano de posgrados en Artes y Humanidades de la UPAEP, efectivamente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, que presidió de 2011 a 2014, y de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación. Trabaja en las líneas de educación humanista, educación y valores, con énfasis en ética profesional y epistemología de la educación. Bienvenido, Martín, te dejo en uso de la palabra. Adelante. Pues muchísimas gracias, vuelvo a agradecer la invitación, especialmente de mi querido amigo Miguel Ángel Rodríguez y Jorge también, del instituto, para poder participar con ustedes esta tarde. Me siento realmente un poco inseguro, un poco abrumado, porque como ya leyeron en mi propia semblanza curricular, pues no soy un experto en política educativa, mis temas son más relacionados con la parte de filosofía humanista de la educación, el pensamiento complejo, pero creo que desde allí y desde la línea que trabajo de ética en educación, pues puedo decir alguna palabra acerca de esta ley, y agradezco mucho también pues estar aquí compartiendo la mesa con dos expertos, con el doctor Berno Muñoz y con el mismo Miguel Ángel, de los que seguramente voy a aprender mucho en sus comentarios. Bueno, yo titulé mi presentación Zona de conflicto, recordando al maestro, al doctor Pablo Latapizza, padre de la investigación educativa en México, que precisamente hablaba de la escuela como esta zona de conflicto. Hay un subtexto en la línea que voy a argumentar, que tiene que ver con las tensiones y la complejidad en la legislación educativa, no solo en esta legislación, sino en cualquier legislación educativa pues, que se trate de plantear, ¿no? Como decía yo, el doctor Pablo Latapí decía que la escuela es una zona de conflicto porque en ella confluyen múltiples demandas sociales del sistema económico, del gobierno, de los padres de familia, de los profesores, del mismo empresariado, de los profesores, de los estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces, pues el asunto de una legislación educativa tiene que ver también con cómo ir conciliando y lidiando con esta complejidad que implica este cruce de intereses y demandas, muchas de ellas legítimas, algunas otras quizá más interesadas, que pues están en la mesa cuando se trata de la escuela, cuando se trata de la educación. Quisiera plantear al principio pues el contexto y el sentido desde el que voy a hablar. La ley creo que llegó en un momento de polarización alta en nuestra sociedad mexicana, y esto creo que hizo que la discusión se centrara en asuntos de corte pues, más ideológico, que incluso creo que sacaron de contexto algunos elementos que a lo mejor estaban mal redactados o redactados de una manera ambigua en la ley, pero que no tenían una intención que se les quiso atribuir, ¿no? Entonces, el asunto como de conservadurismo contra progresismo, que estaba muy en boga en el debate público en México, incluso estas reminiscencias de que si había elementos de comunismo, de expropiación de las instalaciones de los centros educativos, etcétera, que para mi gusto pues era algo pues fuera de contexto y no nada central en la legislación. Creo que eso pues también hizo que el debate se fuera como sesgando un poco hacia algunas cosas que a mí en realidad me parecen secundarias. Yo quisiera destacar en mi intervención más bien desde la perspectiva del pensamiento complejo lo que considero que es lo fundamental, que es la parte de el tratar de construir, apuntar hacia un sistema educativo de alta complejidad, porque siempre educamos para un bien, es decir, la educación siempre se quiere orientar hacia un bien particular, es decir, a que cada niño mexicano en cualquier situación económica, social que se encuentre, pueda desarrollarse, pueda tener una oportunidad de construir un proyecto de vida humano, digno y contribuir a la sociedad. Un bien de orden también en la educación. ¿Por qué? Porque pues, la educación es un subsistema de este gran sistema social, un subsistema muy importante al que yo creo que en México no se le ha apostado con la suficiente fuerza y seriedad para que realmente haya como una redistribución de los bienes particulares, para que realmente los bienes y las mejoras continuas fluyan hacia todos los mexicanos y no se queden solo en las capas altas como ha sucedido,
en nuestra sociedad, en la que nuestra educación desafortunadamente pues no solo no es la antifatalidad, como dice Fernando Sabater, la que hace que los hijos de los pobres no estén condenados a ser pobres, sino a través de la educación puedan salir de su situación, sino que muchas investigaciones en México demuestran pues que al contrario, nuestra educación contribuye a reproducir y ahondar incluso esas desigualdades. Y luego pues es un bien cultural también la educación. ¿Por qué? Porque va formando los significados y los valores que nos constituyen como nación y va construyendo pues esos ideales que quisiéramos que todo nuestro país fuera viviendo en una sociedad realmente plural y democrática, como bien decías Jorge en la presentación. La pregunta sería, ¿para qué bien está planteando la educación esta legislación, esta ley? Yo creo que el problema es que venimos de una historia muy larga en el que el sistema educativo nacional se basó mucho en la desconfianza, en la centralización extrema y en el control burocrático y político pues, del magisterio, de las escuelas y de las instituciones, incluso también particulares, que se controlaban desde el centro y que no hemos podido construir realmente un sistema de alta complejidad, es decir, un sistema mucho más policéntrico, incluso como dice Pierre Morin, acéntrico, en el que pueda haber como muchos ejes y mucha autonomía de las instituciones, que pues cada escuela debería ser como la unidad fundamental para poder desarrollar una mejor educación y no pues esperar a las instrucciones que se dan desde el centro. Bueno, yo creo, esa es mi percepción porque no estuve muy cerca también, pero la percepción a través de los medios, de lo que yo pude saber, es que el proceso de elaboración y aprobación de la ley mostró estos tres cimientos negativos del sistema educativo nacional, la desconfianza porque no hubo una consulta abierta, amplia, transparente con la sociedad para la elaboración antes de su discusión, su aprobación, la centralización extrema porque todo el proceso se realizó desde el Congreso, asumiéndose como el centro de decisión, y pues de control también burocrático y político, porque el proceso mismo creo que mostró la prevalencia de esta concepción legislativa centrada pues en una visión de control central, digamos, del sistema. Creo que la nueva Ley Estatal de Educación ya como resultado pues muestra también que hay como estos tres pasos pilares, ¿no? La desconfianza, porque creo que la ley todavía está permeada por una visión de desconfianza en los actores de la educación, públicos y privados, a los que hay que seguir como controlando desde el centro con un excesivo número de normas, con elementos en los que se quiere legislar que incluso exceden el ámbito del educativo, como la parte de los alimentos chatarra, como la parte de si las colegiaturas en las escuelas privadas o si la escuela privada el director debe rendir un informe anual, etcétera. Como que se centra mucho en esta parte de la desconfianza hacia los actores y en elementos que incluye que no son esenciales para que haya una calidad educativa. Por otro lado, una centralización extrema creo que es también una legislación sobrecargada de deberes que no da libertad a los actores y a las instituciones, que muestran esta visión piramidal del sistema y de control burocrático que pues históricamente seguimos teniendo, ¿no? Creo que el segundo asunto es pues la prisa con la que se tuvo que terminar y aprobar la ley en el plazo fijado, pues creo que mostró también una carencia de una priorización, de una valoración de la relevancia que tiene la educación para el desarrollo del país, y pues se hizo como muy a la carrera, se trató de sacar pues rápidamente, y eso también hizo que mucho fuera copia de la legislación federal, pero con todo y los errores que la legislación federal tiene, y no se aprovechó esta oportunidad para mejorar, enriquecer, incluso hasta en aspectos de redacción que de pronto están muy descuidados. Bueno, yo tomo para esta visión de las tensiones y de la complejidad un libro ya más o menos antiguo del Storm que dice, que se llama Educación y Sociedad, los desafíos del año 2000, que habla de las fuentes de complejidad de los sistemas educativos. Él dice que la primera fuente de complejidad son las dimensiones enormes, es decir, la cobertura a toda la sociedad, y creo que pues, en este caso los legisladores pues, tuvieron que tomar en cuenta esto. Tenemos un estado muy diverso en regiones, en culturas, en situaciones geográficas,
en situaciones económicas, sociales, políticas, y entonces pues creo que esto complejiza la cuestión de cómo legislar, pero pues debería tomarse en cuenta esta complejidad en lugar de pues como que pretender uniformar toda la educación, ¿no? La diversidad de modalidades y acreditaciones que hay en nuestra educación, simplemente en el bachillerato pues hay un número inmenso de diferentes tipos de bachillerato, contra el asunto de las bases comunes, es decir, hasta dónde normamos que haya cierta base común de aprendizaje, tanto en contenidos como en ciertos valores cívicos, en cierta formación básica que unifique y que diga, pues todo esto es la educación estatal de Puebla y vamos a construir una identidad poblana, digamos, como Estado, o una identidad nacional en el caso de la legislación federal, y hasta dónde se cuida también que haya libertad en los contextos, las modalidades, las acreditaciones diversas, ¿no? Por otro lado está relacionado este dilema entre control contra libertad y pluralidad, hasta dónde el Estado puede controlar el ejercicio de la educación y hasta dónde es sano y es muy bueno respetar la pluralidad, la libertad de cada escuela, de cada director escolar, de cada equipo de profesores, para ir autogestionando la escuela con los padres de familia, con los estudiantes, para poderse realmente pues, involucrar en un proyecto que responda a sus necesidades de contexto. Entonces ahí hay también una tensión importante, porque no es posible centrarse en la libertad absoluta, que podría generar una heterogeneidad y un caos absoluto, pero tampoco se puede pretender controlar todo y pretender que todas las escuelas funcionen bajo las mismas condiciones y restricciones. Por otro lado está la idea de la autonomía contra la apertura a la sociedad, que tanto las escuelas, las universidades necesitan tener un ámbito de libertad, cerrarse un poco para la reflexión, para el conocimiento, para la deliberación, que tanto tienen que estar también abiertas a la relación constante con la sociedad, a ser permeadas por las necesidades sociales y a responder a esas necesidades sociales. Esta idea de la torre de marfil, digamos, contra la idea de una educación, un sistema educativo comprometido socialmente, y creo que ambas cosas, en la complejidad, ambas cosas son importantes. Las presiones del sistema económico y político también en el que vivimos, pues sin duda estamos en tiempos en los que vivimos, digamos, globalmente en un sistema todavía de mercado, de consumismo, de lo que llaman hoy despectivamente neoliberalismo, ¿verdad?, con sus pros y sus contras, y también estamos en un sistema político, en un cambio, que se está hablando de un cambio de régimen, y entonces esas tensiones se están manifestando obviamente también en la legislación y van incidiendo, digamos, en la manera en que las escuelas se van gestionando. Por otro lado, yo agrego una tensión adicional a las que plantea este autor francés, en el sentido de la tensión entre la persona, la familia y el Estado o el gobierno. Hasta dónde tiene el Estado, el gobierno, que definir, intervenir en qué contenidos, qué valores, qué significados deben formarse en las nuevas generaciones, hasta dónde la familia tiene también derecho a opinar y a participar, a involucrarse, y hasta dónde también las personas que se están formando, que obviamente pues tiene que ser gradualmente, no es lo mismo en preescolar que en bachillerato o que en la universidad, donde ya son ciudadanos mayores de edad, pero sí se tiene que ir apuntando hacia darles una cierta autonomía y una cierta palabra a los mismos sujetos que se están educando en su propio proceso educativo. Yo creo que voy a tomar estos tres que estaban en rojo en la presentación. Yo creo que en la cuestión de la complejidad del objeto, que es el ser humano, me parece loable y me parece muy bien desde la legislación federal, la anterior y la actual, pues que se hable de humanismo como base, como fundamento de la educación mexicana. Pero el problema, bueno, que se hable de ello en un tiempo en que se habla ya del posthumanismo, o que el humanismo ya está en crisis, en decadencia, me parece importante. Yo, como alguien que postula todavía y defiende una educación humanista, pero digamos acorde a nuestros tiempos, me parece muy importante que se plantee esto. Pero el problema es cuando eso se queda solamente en algo discursivo y no hay una definición de qué se entiende por humanismo, cuáles son los elementos fundamentales que van a constituir eso que llamamos humanismo,
en el sistema educativo. Por otro, creo que es una carencia de la ley federal y también estatal, ¿no? Por lo mismo que decía yo de la red. Después, el asunto de la educación como un derecho humano, que es el tema de este foro, parece también importantísimo que se destaque esto, pero también creo que hay carencias en el planteamiento de la dignidad humana y de la autonomía de las personas, de los educandos, de los educadores, como bases importantes para ejercer este derecho humano. El mismo problema de la definición de la legislación federal en la que se quiso evitar el término calidad para borrar la reforma educativa pasada, y sin embargo se puso el de excelencia en su lugar, que desde el punto de vista de la TAPI y de muchos otros es todavía más quizá neoliberal, incluso menos acorde con el humanismo que el de calidad, porque el humanismo, la excelencia en muchos casos se entiende como perfección, se entiende como calidad total, etcétera, etcétera, y eso tiene un enfoque como muy empresarial que finalmente no es tan convergente con la situación de un verdadero humanismo en la educación. Entonces, me parece que ahí también hay un problema. Por otro lado, el asunto de la justicia y de la equidad que se tratan en diferentes artículos, pero que tampoco se define muy claramente y no se toca el término de igualdad y en la relación con equidad y su distinción también para construir una sociedad más justa a partir de una educación de mejor calidad y de una educación que sea más inclusiva, ¿verdad? Entonces me parece que ahí hay como algunos elementos que se pueden mejorar. Yo celebro que se esté realizando este diálogo, los foros, que pues la autoridad educativa y las autoridades legislativas han estado abiertas también a dialogar sobre esto para ver qué elementos se pueden mejorar. En el aspecto de inclusión también de pronto pues se deja ver como cierta equivalencia con educación especial, cuando la inclusión es un enfoque educativo que pretende trascender, ir más allá de la educación especial, y al hacer también la distinción, esto lo dicen varios colegas que analizaron el documento, de donde yo tomo algunos elementos también, los colegas de varias universidades, se habla de la educación indígena, de la educación intercultural separada de la educación inclusiva, cuando la educación inclusiva no solo es para las personas que tienen alguna discapacidad o alguna necesidad educativa especial, sino que abarca todos estos sectores, incluso debería abarcar la educación indígena, la educación también intercultural. Creo que eso tendría que señalarse y clarificar. Por otro lado, en esta tensión entre control contra libertad y pluralidad, yo creo que la ley sí se inclina más hacia, como decía yo, hacia el control, restringe en muchos sentidos la libertad y la pluralidad en esta cuestión como de las becas, del registro de los espacios para la educación superior privada, de pretender incluso sugerir esta cuestión de los colores, de las escuelas, etcétera, que me parece que pues son elementos que no garantizan una educación de calidad y que pues sí muestran como que este ánimo de controlar todos los aspectos que tienen que ver con lo educativo. Y me parece que pues esta idea también de alguna manera de pretender que haya también como un control de pues, cierta educación que no tiene registro, que no tiene reboe, como pues, una educación artística, la que se imparte a lo mejor en un club deportivo, etcétera, pues se deja ver en la ley también como que hay pues, la aspiración también de controlar y de no dejar como en libertad a los actores. En esta parte de la relación de la atención entre individuo, familia y Estado, pues es algo de lo que también creo que el consorcio universitario y esta asociación que se creó de Unidos por la Educación ha insistido mucho. Creo que no es cuestión de decir la familia es antes del Estado y entonces la familia tiene que ser la que define todo, sino de cómo lidiar con esa complejidad. Tenemos que tener una legislación que dé espacios de libertad al individuo para ser actor en su propio proceso, para poder hablar de cómo quiere también y cómo propone que se le vaya educando. Tenemos que dar un espacio a los padres de familia, porque también los padres de familia tienen una palabra que decir y porque finalmente pues ellos son los principales
principales educadores en el sentido, digamos, amplio del término, aunque el Estado ofrece la educación escolarizada formal que enriquece, complementa sistemas PISA, etc. Entonces, pues, ¿cómo conciliar los valores familiares, los contenidos, enfoques de la familia con esta visión también del Estado, que tiene que garantizar que haya pues, ciertos contenidos mínimos, ciertos significados mínimos, ciertos valores mínimos nacionales e incluso ciertos, diría Marta Nussbaum, sentimientos políticos comunes que vayan garantizando que crezcamos en una sociedad democrática, que nos sintamos parte de un proyecto nacional y regional y estatal común, pero también en equilibrio con la parte de la familia y la parte del individuo. A mí me parece que ahí pues, se trata también de una visión que le da como mucho más peso a un elemento que a los otros y no es capaz de lidiar con esta tensión. Bueno, Pablo Latapizarre dice que pues la escuela tiene una función pública mucho más vasta que la que le asignan los que la reducen a las implicaciones cívico-políticas de la educación que imparte, que no hay que minimizar esa parte, pero que es menester recalcar también que la escuela, por su función pública, es un órgano de justicia distributiva, como tal opera la justicia social al regular equitativamente las oportunidades sociales y la responsabilidad respecto al bien común de todos los ciudadanos. Me parece que ahí sí se nota una intención de que la escuela tenga esa justicia o esa función de equidad y de justicia redistributiva al plantearla como un derecho humano fundamental de todos, pero me parece que sí se está priorizando de alguna manera el elemento cívico-político y sin definir adecuadamente y de una manera más clara qué se entiende, por ejemplo, por formación ciudadana y qué elementos están en juego en esta parte de la construcción de un sistema educativo para la equidad. Bueno, en síntesis creo, ya voy terminando porque ya se me acaban los 20 minutos, en síntesis creo que una legislación a la altura de los tiempos debería ir desde la baja complejidad que históricamente hemos tenido en un sistema educativo piramidal, un sistema educativo centrado en controles, como decía yo, en desconfianza, en una fuerte jerarquización, etcétera, a un sistema de alta complejidad, mucho más poliédrico, donde se lidie con estas tensiones que he planteado y donde podamos tener, como dice aquí en este cuadro Edgar Morán, individuos a la vez autónomos pero no autosuficientes, comunicaciones múltiples, policompetencias, jerarquía por niveles de organización, débil control, débiles constreñimientos, múltiples comunicaciones, predominancia de la estrategia sobre el programa, más espontaneidad, más creatividad, más libertad a los actores, mucho más autonomía a los individuos, a los docentes, a los directores escolares, para ejercitar su propia creatividad, para poder construir su propio proyecto escolar y no este sistema de baja complejidad que tenemos en este lado izquierdo de la tabla, que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, para mí el problema central es la idea que volvemos a tener, no volvemos a tener, más bien no salimos de un sistema educativo de baja complejidad, que con todos los errores de la reforma de 2013, que hubo muchos, yo veía ahí que había ya ciertos elementos en la gobernanza, en la escuela al centro, etcétera, como de un poco más de apuntar hacia esta alta complejidad, pero pues creo que hemos regresado a un sistema de baja complejidad, un sistema piramidal del sistema educativo, una visión piramidal del sistema educativo, un predominio del Estado sobre los demás actores, una insuficiente autonomía de la escuela como centro del sistema y de los docentes como actores fundamentales. Y creo que mientras el mundo moderno va con las incertidumbres, desafíos, creando o exigiendo estructuras organizativas más flexibles, más abiertas, más policéntricas, creativas, proactivas, promotoras de colaboración, la legislación parece ir hacia esta idea de controles y centralización. Morán dice que se puede decir solamente que la buena sociedad es aquella que genera y regenera alta complejidad. Creo que nosotros no lo estamos logrando como país y me preocupa esto que dice también, para cerrar, Morán, la extrema centralización es de una fragilidad extrema. Y pues hasta ahí lo dejaría yo. Muchísimas gracias. Panelista, el doctor Bernard Muñoz Villalobos. Bernard Muñoz
Villalobos. Él fue nombrado, como ya decíamos, relator especial en agosto del 2004 por Naciones Unidas y confirmado por 3 años más en 2007. Completó sus estudios superiores en filología, derecho, derechos humanos, filosofía y educación. Posee una amplia experiencia en la enseñanza universitaria y en procesos participativos de educación sobre derechos humanos, tanto en educación superior como en grupos de niños y adolescentes, técnicos, profesionales y gente sin formación académica. Su experiencia incluye el diseño de planes de estrategia participativa en derechos humanos. Ha adquirido un amplio conocimiento y experiencia en el área de defensa de los derechos humanos y los medios de comunicación y en la noción, diseño y plan de procesos y proyectos institucionales. Posee una larga experiencia como conferenciante, investigador y promotor del derecho a la educación, así como en procesos informales de resolución de conflictos. Es actualmente director del Departamento de Educación en Derechos Humanos del Ombudsman de Costa Rica. Ha sido profesor de Derechos Humanos, Filosofía de Derecho y Derecho Civil en universidades públicas y privadas en su país, así como profesor invitado en diversas universidades del mundo. Es un honor contar con su presencia. Doctor Bernard Muñoz tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo muy afectuoso desde la lluviosa Costa Rica. Un agradecimiento especial al Congreso del Estado de Puebla, al Instituto de Investigaciones Legislativas Gilberto Bosques Saldívar y la Cátedra Luis Cervantes Jauregui. Bueno, muy contento de estar en la distinguida compañía con Martín, Miguel Ángel y Jorge Efraín y por supuesto las distinguidas diputadas del Congreso. Bueno, yo quisiera hacer más bien una reflexión sobre el marco conceptual y normativo del derecho a la educación, que posiblemente sea útil también para entender mejor el tipo de obligaciones en materia educativa con el que estamos lidiando y la relación que la nueva ley en Puebla puede tener con este marco normativo. Así es que es una reflexión más desde la visión de los derechos humanos, menos desde la visión de la pedagogía, ¿no? Entonces hay una clara distinción entre educación y derecho a la educación que vale la pena recordar. Y por supuesto recordar también que tanto la educación como los derechos humanos tienen una historia más o menos antigua. ¿Por qué más o menos antigua? Bueno, porque la educación existe desde tiempos inmemoriales, pero no es el caso de los sistemas educativos, que tienen una historia más bien reciente, ¿no? Que son producto de la modernidad industrial y que surgen en el contexto del Estado moderno, ¿no? Y de toda la institucionalidad que se define con el Estado moderno. Y lo mismo más o menos sucede con los derechos humanos. Los derechos humanos en tanto, digamos, principios que han orientado, que han surgido a partir de las luchas concretas que los pueblos y las personas han llevado a cabo por su dignidad y su libertad. Digo, esos principios, por supuesto, que tienen historia muy lejana, pero como instrumentos del derecho positivo, son relativamente recientes, ¿no? Tienen algunos cientos de años solamente. Y también entendemos que los condicionantes históricos de la educación institucionalizada lamentablemente han obedecido más a prácticas de dominación, ¿no?, sobre las personas, mientras que los condicionantes históricos de los derechos humanos han obedecido más a prácticas de liberación. Entonces hay una interacción interesante entre derechos humanos y educación y hay puntos de contacto que son muy evidentes. Derechos humanos se relaciona, por supuesto, con el currículum, con la pedagogía, se relaciona también con la gestión, con el aseguramiento de la educación y de los sistemas educativos. Y finalmente, los derechos humanos tienen un punto de contacto
con la educación en cuanto a su gobernanza, ¿no? En cómo la educación y los sistemas escolares se organizan. Y bueno, desde el punto de vista de la historia, digamos, legislativa en materia del derecho a la educación, podemos decir sin ambages que el derecho a la educación posiblemente es el derecho más universal. Yo me atrevo incluso a decir que es más universal que el derecho a la vida. Esto suena un poco exagerado, pero es cierto, porque si vemos que al menos un centenar de constituciones en el mundo establecen limitaciones a la vida, por la pena de muerte, ese no es el caso de la educación. Es muy difícil encontrar un solo instrumento legal superior, una constitución que no contemple la educación como un derecho humano fundamental. Y bueno, y sin embargo, continuamos viendo cómo ese abismo monstruoso entre la retórica jurídica y la práctica concreta se sigue ampliando. Entonces, bueno, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo esta ley se aplica o no se aplica y cómo esta ley privilegia a algunas personas sobre otras. Y posiblemente los ejemplos más dolorosos que conocemos sobre este abismo monumental lo siguen sufriendo, como decía el colega Martín, las personas con discapacidad, los grupos migrantes, nacionales o transnacionales y por supuesto los pueblos originarios. Entonces, repasando algunos datos, bueno, solo para recordar, el 53% de las personas adultas jóvenes entre 25 y 34 años de edad en México solo cuenta con educación por abajo de la media superior. Cifra que aumenta al 63% en el caso de personas entre 25 y 64 años. Bueno, 8 de cada 10 personas indígenas en muchos de los estados mexicanos, pero también es el caso del resto de los países de América Latina, no cuentan con educación básica y similares. Y es un 1% el cálculo que se hace de las personas indígenas que ingresan al primer año de educación básica que culminan en la educación superior. De manera tal que estamos enfrentando un abismo que lamentablemente sigue ensañándose en las poblaciones, digamos, más vulnerabilizadas, con aquellas poblaciones que han sido históricamente discriminadas. El rezago educativo es otra de las características que conocemos bien, no solamente en México, sino en la zona ampliada, digamos, de Centroamérica y México, y es una de las muestras, digamos, más severas de cómo las legislaciones no tienen el potencial para realmente inspirar política pública que pueda modificar la realidad concreta de los países. Entonces, este divorcio entre ley, política pública e impacto social sigue siendo una fractura importante en nuestro país. Pero bueno, hay que hacer también algunas otras clarificaciones en materia del derecho a la educación, sobre todo a partir de ciertos discursos utilitaristas que provienen fundamentalmente de los bancos de desarrollo y específicamente del Banco Mundial, que sigue promoviendo esta idea de que lo importante es el aprendizaje, ¿no? Entonces, este es un discurso que está muy de moda. Entonces, se señala, no sin razón, que uno de los problemas centrales que enfrentan los sistemas educativos actualmente es que los chicos y chicas no aprenden. Los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, no están aprendiendo, ¿no? Pasan 3, 4 años en su educación general básica y culminan la educación primaria sin tener los aprendizajes que requieren. Esto evidentemente es cierto, pero no podemos nosotros aislar los procesos de aprendizaje de otras muchas dinámicas educativas y escolares
que abarcan muchos otros aspectos y sin los cuales los aprendizajes no son posibles. Entonces, el tema de la infraestructura, el tema de la docencia, el tema de la capacitación y formación docente, de las condiciones de trabajo y las condiciones salariales de los maestros y maestras, y de la realidad de la escuela. Tenemos que recordar que la escuela no es únicamente el espacio de formación de niños y niñas, es también el espacio de encuentro, es el espacio para ser amigos para toda la vida, es el espacio para construir una serie de aprendizajes, digamos, no académicos, que no solamente son la base para el desarrollo cognitivo de las personas, sino que es lo que permite hacer feliz a la gente. Entonces, esta peligrosa abstracción de un supuesto derecho al aprendizaje descontextualizado de las condiciones necesarias y las obligaciones estatales en materia de educación pueden ser muy peligrosas. Y en el contexto de pandemia que estamos viviendo, resulta muy evidente cómo se hace creer a la gente que los maestros y maestras son prescindibles. Es decir, que basta con que podamos nosotros facilitar una buena conexión a internet y unos buenos dispositivos tecnológicos para que los niños, niñas y jóvenes aprendan. Y esto es absolutamente falso. Esto no es, por supuesto, aceptable. Estas condiciones de reducción de la educación también muchas veces se llevan al caso de pensar el derecho a la educación únicamente como la posibilidad que tienen los niños y niñas de acceder a la escuela. Es como el caso contrario, es decir, de reducir el derecho a la educación al acceso escolar. Tenemos pruebas suficientes de que este reduccionismo tampoco funciona. Precisamente porque una escuela que no fomente, desarrolle vivencias y aprendizajes para dignificar la vida, para construir conocimientos, sino para hermanarnos y acercarnos al sistema de vivir, puede producir exactamente el efecto contrario. Entonces, usualmente digo yo que, bueno, es evidente que cada vez hay más gente educada, que avanzamos, digamos, en el acceso a la educación. Pero usualmente digo que nunca antes tantas personas educadas habían matado a tantos otros. Es decir, que la pregunta de la educación, ¿para qué? ¿Para qué queremos educar? ¿Para qué sirve la educación? Es absolutamente central. Y es que entonces no solamente es importante poder tener acceso a la escuela, sino también ser conscientes de que no tenemos derecho, de que tenemos derecho no a cualquier educación, sino a una educación que realmente pueda realizar, desarrollar y potenciar al máximo las habilidades de las personas, los conocimientos de las personas, las sensibilidades de las personas. Entonces, tenemos que rechazar esa idea, digamos, fácil de reducir la educación a las cuestiones, digamos, más exteriores. Una educación que no recoja la dignidad, la igualdad y la justicia, pero también la democracia y la libertad como principios centrales en sus dinámicas, es una educación que fácilmente puede caer en el racismo, fácilmente puede caer en el odio de género, en la xenofobia y en fin, en diversos problemas que desearíamos nosotros. Entonces, a ver, tenemos que entender que la educación no es únicamente un servicio, que no es únicamente una opción cultural que el Estado ofrece, sino que es un instrumento fundamental para que las personas puedan construir sus conocimientos en el contexto de la dignidad y de la dignificación de la vida y de las relaciones humanas. De otra manera, si seguimos considerando la educación meramente como un servicio, pues la educación no va a ser útil para construir ciudadanía.
pero tampoco la educación va a poder ser exigida. La educación no va a poder ser justiciable y fácilmente la educación puede ser suspendida, negada o vendida. Ya se había mencionado el problema de la privatización de la educación, y me parece que es una cuestión en la que tendríamos nosotros que tener algo de atención. Entonces, el derecho a la educación supone la realización de una serie de obligaciones concretas que tienen todas las personas, pero que fundamentalmente tiene el Estado, el principal obligado en materia educativa. Y estas obligaciones concretas cubren al menos 4 aspectos generales. Un primer aspecto que tiene que ver con la necesidad de financiar la educación, de dotar de los recursos necesarios para que la educación sea posible, de formar docentes, es decir, de hacer la educación disponible. Entonces, este es un primer grupo de obligaciones centrales que tiene el Estado. El otro grupo de obligaciones es el convertir la oferta educativa en una oferta que sea accesible a las personas. No solamente accesible en términos físicos, es decir, que las comunidades indígenas puedan realmente contar con una escuela en su comunidad, en su lengua, a cargo de docentes de su misma comunidad, su misma cosmovisión, sino además que la educación sea accesible en términos económicos, es decir, de que aquellas personas que no tienen los recursos para pagar las necesidades que supone asistir a un centro educativo, puedan contar con ellos con la intervención directa del Estado. Y por supuesto, el acceso a la educación supone ofrecer un tipo de educación que no sea discriminatoria, que pueda llegar a todas las poblaciones y a la enorme diversidad que conforman nuestros territorios. Estas dos obligaciones generales se combinan con otras dos obligaciones que tienen que ver más con los contenidos de la educación. Y hay una obligación central que tiene el Estado, que está definida por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es la obligación que tiene el Estado para que la educación sea adaptable a las características y necesidades de cada persona y de cada país. Esta adaptabilidad de la educación se combina además con la necesidad de que la educación sea aceptable, es decir, que tenga buena calidad, que sea una educación actualizada, que sea una educación que responda a las necesidades de los pueblos. Entonces, podemos observar que esta gran gama de obligaciones concretas que tiene el Estado, por supuesto, tienen como relato derechos de las personas a exigirlo. Y por esa razón es importante que estas obligaciones estén reflejadas en las leyes de educación. En el caso de Puebla, me parece que no es la excepción. Estas obligaciones deberían estar allí representadas y las personas deberían tener los recursos y los mecanismos para exigirlos en los casos en que no se respeten, en los casos en que el Estado no cumpla con sus obligaciones de implementarlas. Pero además, estas obligaciones que les acabo de comentar, este marco de obligaciones, nos recuerda también que buena parte de los problemas educativos no se encuentran en los sistemas educativos, sino que se encuentran fuera de ellos. Es decir, porque simplemente el financiamiento de la educación nunca será posible si no hay una base tributaria que grave a quienes más tienen, de modo tal que podamos obtener los recursos necesarios para llegar a quienes los tienen. Y por supuesto todo el marco de prejuicios, de estigmas que pesan sobre los pueblos originarios, por ejemplo, no es una cuestión que se pueda resolver únicamente en el marco de la educación, aun cuando evidentemente la educación puede ser una contribución central. De manera tal que tenemos que entender también que la normativa referida a la educación debería también tener un contexto legal
plenamente sintonizado con la necesidad de realizar los derechos humanos. Martín señalaba ahora el caso del respeto a la diversidad y la inclusión. Bueno, no podemos nosotros pretender tener una escuela inclusiva en una comunidad que es excluyente, que es segregadora, que es estigmatizada. Es decir, la visión de derechos humanos debería ser una visión de Estado. Tenemos que tener conciencia que los problemas centrales en materia de educación y de exclusión educativa no se pueden resolver tampoco incidentalmente, sino que necesitan de toda una política pública instalada en una normativa sintonizada plenamente con los derechos humanos. Entonces, bueno, estas obligaciones a las que me he referido, por supuesto, confirman la naturaleza social de la educación, del derecho a la educación, no solamente por sus actores, sino también por el impacto que puede tener la educación en el tejido comunitario. Pero además fundamentalmente porque tenemos que recordar que el fenómeno educativo siempre implica al otro, a propósito de la complejidad. Y siempre debería legitimar la diversidad como condición y como aspiración de cualquier noción de desarrollo individual. Pero evidentemente esas obligaciones y derechos también revelan que la educación es un derecho político. La educación no es políticamente neutral, no puede serlo, tiene que aspirar a construir justicia e igualdad. Entonces es un derecho político también, es un derecho económico en la medida en que permite a las personas construir sus habilidades para ganarse la vida y evidentemente es un derecho cultural. De modo, colegas, que como podemos observar, la educación es un derecho humano en sí mismo, pero también es la puerta a la realización de todos los derechos humanos y es por lo tanto un derecho habilitador. Bueno, yo no sé si me excedí mucho del tiempo, pero eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias. Tenemos la participación del doctor Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez. Él es economista, maestro y doctor en ciencias políticas, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo como mención honorífica el grado de doctor en ciencia política con la tesis Romanticismo alemán y la filosofía de la historia, tras las huellas del pluralismo de Occidente. La investigación doctoral del doctor Miguel Ángel Rodríguez analiza los efectos y la influencia del romanticismo alemán en el liberalismo demócrata y el pensamiento marxista. Él es catedrático investigador, entre otras, de la Universidad Autónoma de Puebla. Buenas tardes a todos. Es un placer, agradezco mucho al Honorable Congreso del Estado la posibilidad inédita en la historia de las legislaturas de abrir un debate en un tono libre, abierto, crítico, coordinado en este caso por el director de este instituto, Gilberto Bosques. Agradezco también la presencia de mis amigos, el doctor Werner Muñoz y el doctor Martín López Calva, con quienes compartimos en diferentes espacios finalidades comunes. No por eso no dejan de estar en ocasiones matizadas por la complejidad a la que aludía tanto Werner como el propio Martín. Agradezco también y saludo a la diputada María del Rocío García, con quien hace tiempo ya mantengo una relación de intercambio de ideas, igual que con la diputada Estefanía Rodríguez. Gracias por asistir a este conversatorio que tiene, digamos, la idea de establecer un puente fecundo entre la reflexión, no sé si llamarla académica, porque en alguna medida quienes participamos en esta mesa, además del trabajo académico, pues hay una evidente beta de activismo en torno a la posibilidad de hacer justiciable el derecho a la educación. Así que nuevamente muchas gracias por esta
posibilidad. A mí me gustaría empezar indicando históricamente dónde nos encontramos en el debate en torno al derecho a la educación. Y a mí me parece, para abreviar caminos históricos muy largos, que podríamos ubicarlo en lo que se denomina los teóricos, digamos, como de la filosofía del derecho, como Luigi Ferrajoli, hablan de un Estado legislativo de derecho, que contraponen a un Estado constitucional de derecho. Ese Estado legislativo de derecho sería el inaugurado a partir de la Revolución Francesa. Y digamos, la característica central de este Estado legislativo de derecho es, lamentablemente, la ausencia de vinculación entre derechos y garantías. Esto es, los derechos aparecen en la norma, están consagrados en la Constitución, están consagrados en las leyes secundarias, en la Ley General de Educación, en este caso en la Ley de Educación de Puebla. Eso está muy bien. Entonces, pero en este Estado legislativo de derecho, la validez de la norma está en función directamente de el acto de producción de la norma. Esto es, basta que la norma esté vigente para que sea válida. No hay ahí entonces posibilidades de contestación. Eso, digamos, permite que, por ejemplo, el Poder Legislativo tenga un enorme poder. Ahí se concentran grandes decisiones y sobre todo, digamos, posibilidades para diseñar políticas educativas en función del presupuesto asignado a los diferentes rubros del ámbito educativo. Es el Estado legislativo de derecho, entonces no hay una vinculación, lamentablemente, entre derechos y garantías. Bien, puede decir la Constitución y la Ley General de Educación que todos los mexicanos son, digamos, sujetos de los derechos fundamentales. Todos los ciudadanos mexicanos y ciudadanas mexicanas podrán acceder a una educación de calidad. Ahora se habla efectivamente de una educación de excelencia. Yo no sé si aquí, efectivamente, como bien subrayaba el doctor Martín, no hayamos dado vuelta atrás en la idea de la excelencia. El doctor Pablo Tapí, lo tengo muy claro, rechazaba esta idea de la excelencia porque efectivamente tiene connotaciones, digamos, Harvard habla permanentemente de la excelencia, pero ese tipo de educación no toma en cuenta, digamos, otras cosas como los contextos sociales en los que el acto educativo tiene lugar. Entonces, no sé si ahí se avanzó. En todo caso, tampoco sé si la palabra excelencia y la palabra equidad son compatibles. Isaiah Berlin, el viejo teórico de la filosofía política, hablaba de que en ocasiones somos muy dados a nombrar la compatibilidad, fraternidad, libertad e igualdad. Bueno, digamos que retóricamente está muy bien enunciado, pero no sabemos si en ocasiones pueden ocurrir confrontaciones, como en ocasiones, digamos, como suele suceder entre los diferentes valores. Entonces no estoy seguro si la equidad es un valor filosóficamente compatible con la excelencia, pero en todo caso eso son lo que está en el debate filosófico. Yo me voy a concentrar en este debate sobre el Estado legislativo de derecho y lo que sería el Estado constitucional. Les voy a compartir, digamos, una gráfica de el Estado, más bien, lo voy a comentar más que compartirlo. El Estado legislativo de derecho dice, en la actualidad, lo que nos encontramos con este Estado legislativo de derecho es ante un escenario, dice Luigi Ferrajoli, que él denomina la fenomenología de la ilegalidad de los poderes públicos. Esto es, existen los poderes públicos, pero por ejemplo, no tienen posibilidades para hacer vinculantes las normas. Las normas existen como un discurso a lo mejor de humo, pero no hay vinculación entre la norma y la posibilidad de que ese derecho tenga garantía de cumplimiento. Entonces, el Estado constitucional de derecho tiene como condicionamiento de validación de la norma jurídica
no solamente la vigencia como el Estado legislativo, sino que además necesita como base tener la efectividad de la norma. Esto es, necesitamos legislar en el sentido de, por ejemplo, pienso en la ley que en este caso nos ocupa, que es la ley del Estado, la ley de educación del Estado de Puebla, que podría muy bien, si quisiéramos avanzar en esta definición del Estado constitucional de derecho, a través de lo que él llama la dignificación del trabajo legislativo, la dignificación del trabajo del legislador, que consiste, digamos, en dejar de ser alguien productor, digamos, representante popular, pero productor de humo, productor de derechos que no tienen ninguna posibilidad de convertirse en instrumentos del orden jurídico capaces de comprometerse con una política, como en el caso que señalaba Berno. Efectivamente, los derechos tienen que tener un sentido de compromiso, no este envilecedor vacío, sustentado en una retórica jurídica, pero que no puede integrarse eficazmente en el orden jurídico. Entonces, ¿dónde nos encontramos en este debate? Tenemos un Estado legislativo de derecho que no es capaz de garantizar, de establecer vínculos entre derechos y garantías. Y tenemos un Estado constitucional de derecho que nos reconoce la educación como un derecho social fundamental. Aquí es importante señalar la diferencia. En el Estado legislativo de derecho, que es más o menos el que tenemos en este momento, digamos, los derechos no son derechos sociales fundamentales. Están reconocidos efectivamente, como decía el doctor Berno, como derechos humanos, pero no como derechos sociales fundamentales. El reconocimiento internacional de la ONU en torno a los derechos sociales fundamentales son 4. ¿Cómo diferenciar los derechos sociales fundamentales de los otros derechos? Bueno, el procedimiento es muy complejo, pero digamos, de manera sintética lo podemos distinguir de la siguiente manera. Los derechos sociales fundamentales son aquellos que te permiten el acceso a otros derechos, o en otro sentido, son aquellos sin los cuales no puedes abrir horizontes de existencia mejores para ti y para tu familia. Esto es, y se reconocen 4 a nivel internacional. Efectivamente, el derecho a la vida, el derecho a la salud, como ya señalaba Berno, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda y el derecho a la educación. Estos son 4 derechos fundamentales de la nueva camada de derechos sociales, que además tienen como característica que ya no son derechos individuales. Tenemos un problema jurídico en nuestra Constitución. Tenemos una matriz paleoliberal, digamos, que reconoce fundamentalmente como derechos la libertad y la propiedad, que provienen, como bien se sabe, del discurso del naturalismo del siglo XVII. Entonces se garantiza muy bien, tenemos una instrumentación, leyes primarias y secundarias para, digamos, garantizar esas libertades, la libertad de la propiedad y la propia libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de culto, las libertades que ya conocemos, pero son garantías individuales, en donde tenemos un sujeto de derecho fundamentalmente, es el hombre, no es la mujer, es el hombre, es blanco, es propietario, y en el caso de Europa, en Inglaterra, es protestante. Bueno, podemos extrapolarlo y pensar, digamos, que el sujeto de derecho en las organizaciones latinoamericanas pues era algo similar, hombre, blanco, de preferencia criollo, acuérdense de esta presencia todavía muy fuerte de una cosmovisión de supremacía racista, y nos encontramos con un escenario y además propietario, pero claro, católico, ¿no? Entonces, pero es el individuo. En el Estado constitucional de derecho aparecen ya las demandas de los derechos colectivos de los pueblos. Entonces, hablamos de sujetos colectivos. Entonces, a la hora de pensar en la garantía de los derechos, ya no podemos seguir pensando en el todos abstracto, en un todos que es un nadie. Si todos los mexicanos tienen derecho, y digamos, con este discurso hemos navegado pues desde la Constitución, desde 1917, y
en estos momentos, si ustedes pudieran ver unas gráficas sobre los niveles de alta y muy alta marginación en que se debaten los niños de las comunidades indígenas, entonces estaríamos pensando en que efectivamente estas leyes han sido leyes de humo, leyes retóricas, leyes demagógicas que no han sido capaces de tener ninguna efectividad en el contexto social. 98% de los alumnos indígenas de Puebla viven en condiciones de alta y muy alta marginación. Y, de igual manera, el 98% de las escuelas de estos contextos indígenas están en grados de descuido, de marginación alta y muy alta, también en alrededor del 98%. Esto es una conclusión rápida. En este momento tenemos escuelas pobres para la infancia más pobre. Ese es, digamos, el resultado de una rápida lectura del Estado legislativo de derecho, de la ineficiencia del Estado legislativo de derecho para transformar realidades trágicas como esta. Entonces, algo tenemos que hacer. Necesitamos pensar en colectivo la posibilidad de superar este drama. Si no es posible, continuar pedaleando en la misma dirección. Y el Poder Legislativo, en ese sentido, tiene todo el poder para redignificar su labor. Es decir, en el sentido de establecer como criterios fundamentales para la toma de decisiones presupuestales, porque el derecho social a la educación tiene que estar vinculado directamente, como decía Bernardo Muñoz, con partidas presupuestales. A ver, ¿cuánto vamos a invertir en estas escuelas, en este 98% de escuelas, en condiciones de infraestructura deficiente? Deficiente es una palabra elegante. ¿Cuánto vamos a invertir en materiales didácticos para las comunidades indígenas? ¿Cuánto vamos a invertir en alimento? ¿Cuánto vamos a invertir en salud para poder superar esta brecha? De eso se trata los derechos sociales fundamentales, de establecer las compensaciones que permitan superar los estados de postración secular de estas comunidades hasta más o menos igualarlas en las condiciones de las, digamos, escuelas urbanas, ya no digamos de las particulares, sino las escuelas urbanas. Ese es el gran reto que tenemos hoy en materia de derecho a la educación. Tenemos que distinguir entonces del anterior, del antiguo, del retórico Estado legislativo de derecho, que es hasta poético en ocasiones en el intento de redención de los seres humanos, pero cuya efectividad es o deficiente o nula. Y bien pensar en el Estado constitucional. Ahora bien, ¿dónde se ubica aquí, en este dibujo, dónde se ubica la Ley de Educación del Estado de Puebla? Es decir, después de esta pequeña diferenciación teórica muy rápida y sintética, ¿en qué parte se ubica la ley del Estado de Puebla? Bueno, al respecto voy a hacer 2 o 3 observaciones. El artículo 2 de la Ley General de Educación, es decir, tenemos una Constitución, que efectivamente la Constitución avala y protege el derecho a la educación, pues eso está claro, pero se trata, como decía al principio, de hacer que esa legislación baje a los estados y que esos estados, digamos, sean capaces de ir convirtiendo gradualmente. No se puede, digamos, por más que se quisiera, no se puede solventar el derecho a la educación, digamos, en poco tiempo. Para ello se requeriría una redistribución sustancial de la riqueza, ¿no? Y eso no veo por dónde pueda ocurrir en este momento. La única manera en que podemos convertir las escuelas multigrado, por ejemplo, la enorme cantidad de escuelas, más del 60% de las escuelas multigrado se encuentran, es decir, multigrado quiere decir un profesor que atiende 3 grados de educación preescolar, un profesor o 2 que atienden 6 grados de educación primaria, un profesor que atiende 3 grados con contenidos, hasta 42 libros tiene que leer, por ejemplo, un profesor de una escuela unitaria para poder atender los 6 grados. Eso es algo verdaderamente, digamos, imposible. No hay manera de obtener resultados altos en esos contextos y en esas condiciones. Entonces, lo que el Congreso podría hacer efectivamente es vincular el presupuesto educativo. Hoy
la única manera que tenemos de evaluar el avance en la garantía al derecho a una educación de calidad, de excelencia o como le quieran llamar, es destinando presupuesto educativo para esas regiones. Es de la única manera en que esto se puede transformar, porque el criterio, lamentablemente, como hay una laguna entre el Estado legislativo de derecho, con un orden paleoliberal, derechos, libertad y propiedad, y luego está el Estado constitucional, que habla de derechos sociales fundamentales. Allí en medio hay una laguna. La Constitución tiene lagunas, tiene un híbrido entre el Estado liberal y el Estado, digamos, constitucional. Hay el reconocimiento de los derechos sociales, pero teniendo una matriz liberal. Entonces ahí quedan lagunas, no está nada escrito al respecto. Ahí tienen que trabajar, yo digo, dignificando el poder legislativo para garantizar que efectivamente el derecho a la educación sea económicamente evaluable. Ese es el tema fundamental, hacer del derecho a la educación un tema económicamente evaluable, ¿no? De lo contrario, estamos sobre lo mismo, sobre cuestiones demagógicas. Entonces, hay dos partes que me gustaría diferenciar de la Ley de Educación de Puebla. Una, la que me parece se puede considerar como ex parte populi, y es la que tiene que ver con la educación privada. Me estoy refiriendo a la educación superior de universidades no consolidadas. Es decir, que en Puebla suman alrededor de 400 universidades privadas. Esas universidades privadas, seguramente algunas de ellas están haciendo un papel, digamos, central en la educación, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría de estas escuelas se han revelado en todos los estudios de diferentes investigaciones, tanto de la universidad pública como la universidad privada, como universidades que viven y sobreviven a expensas de los estudiantes y las familias más pobres de Puebla, y que se ven presionados incluso con recursos metaconstitucionales, metalegales, para que puedan terminar sus estudios. Ahí sí me parece que el argumento es generalizado. Es necesario regular el funcionamiento de estas escuelas, es necesario regular la calidad de estas escuelas. Hasta hace muy poco tiempo, es decir, en el periodo del morenvallismo, estas universidades, digamos, tuvieron su auge. Muchas de ellas incluso tenían la tarea de capacitar al magisterio, las tareas de capacitación, de formación y profesionalización del magisterio, en lugar de quedar en manos de escuelas públicas o escuelas privadas consolidadas, universidades privadas consolidadas, quedaban en estas manos, porque la negociación, la corrupción entre las estructuras educativas y las estructuras administrativas y las estructuras empresariales de Puebla, digamos, hicieron su agosto en ese sexenio. No voy aquí a documentar lo que la prensa ha dicho una y mil veces. Entonces, en ese sentido creo que la legislación de Puebla aprovecha muy bien, y hay una declaratoria que yo le encuentro un sentido socialdemócrata. Es decir, pero para coronar ese sentido socialdemócrata, habría que pensar en lo que desde hace mucho tiempo es un grito de exigencia de la sociedad poblana. Necesitamos otra universidad pública. Si hay 400 universidades privadas, es que este Estado necesita con urgencia otra universidad pública, de las mismas dimensiones o similares a las de la Universidad Autónoma de Puebla. Eso es, digamos, importante tenerlo. Entonces, esa parte yo la comparto. Efectivamente, también comparto con Martín que una redacción más cuidada hubiera evitado, digamos, algunas de las malas interpretaciones que dieron lugar también a posturas, digamos, polarizadas, hasta el grado de considerar, ya que yo no imaginaba, ¿no?, a Luis Miguel Barbosa al frente del Soviet, tomando las universidades privadas para darle posada a los obreros y eso. O sea, me parece una exageración. Hasta el secretario de Educación Pública Nacional tuvo que salir a decir que se calmaran, que no era para tanto, que es un asunto pues que no está en la agenda. Pues, efectivamente nadie podría, menos ahora después del tratado, pensar en expropiaciones y en códigos comunistas. Eso es, digamos, espantajos, pues no sirven a otros motivos que no me interesa por ahora, pero no le voy a prestar atención, no me parece lo central. Una observación que sí me gustaría hacer, digamos,
de manera ineludible es que introdujeron en la ley la llamada 4A de Tomaszewski. Y eso me parece muy importante. Qué bueno que lo integraron. Solamente que a la hora de integrarlo mutilaron la parte central que la hace efectiva, porque son parámetros normativos. Hay que comparar el avance del derecho a la educación con esos parámetros. Quedaron lamentablemente mutilados. Y por último, quisiera centrarme en lo más importante. Lamentablemente el artículo 2 de la Ley General de Educación, que es la declaratoria del compromiso que el Estado tiene para garantizar el derecho a la educación, ese lamentablemente quedó mutilado, no está en la Ley de Educación del Estado de Puebla, por lo que si van a escuchar voces que tienen que ver con la posibilidad de enmendar esto, yo les pediría que lo integraran. Dice el artículo 2, el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Ese artículo no está en la Ley de Educación del Estado de Puebla, entonces eso sería muy importante que lo incluyeran, porque de lo contrario, justamente el Estado de Puebla no tiene ningún grado de garantía del derecho a la educación, ¿no? Y de lo que se trata justamente con estas leyes es ir haciendo que los legisladores produzcan nuevos instrumentos que vinculen y garanticen el derecho a la educación, especialmente el derecho a la educación de las comunidades indígenas y afrodescendientes, que son las más olvidadas de las políticas educativas y económicas, no solamente del PRI, sino del PAN y lamentablemente esto parece indicar que también de Morena. Muchas gracias.